Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento. Espero estén con el ánimo arriba, yo con más ánimo. Que no sé qué puedo, cómo que lo puedo comparar, pero andamos con ánimo, porque andamos con tutito hoy día. Puede que sea el tiempo, a lo mejor la lluvia, y lamentablemente hemos tenido que postergar nuestras clases presenciales, ya no por la pandemia, sino que ahora por el mal tiempo, por la lluvia. Es necesaria la lluvia, sí, así que no podemos satanizarla tanto ni echarle la culpa, porque es necesario, hace bien el agüita, así que igual tenemos que estar agradecidos por todo, no sin ver el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío, ¿ya? Con respecto a la clase del día de hoy, nos toca entrenar piernitas, así que vayan corriendo a buscar su mochila con pesos, sus mancuernas, sus barras, sus discos, lo que tengan. Dejen por allá manito su colchoneta también, o su mantita, su frazada, su toalla gruesa, lo que tengan. No lo hagan con la solamente. No sé cómo es su alfombra, pero aunque sea muy acolchadita, traten de poner algo, ¿ya? Porque aún así lo acolchadito también no está hecho para hacer ejercicio. Traten de acolchar un poquito más el suelo donde hagan la clase. Ahora sí, damos inicio con el calentamiento como siempre, movilidad articular, activación, y después ya nos vamos a trabajar nuestras piernas, y también vamos a trabajar hoy día un poquito de glúteo, ya que el lunes hicimos tren superior y lo mezclamos un poquito con glúteo para poder aprovechar los pesos, pero dimos solamente una pinceladita. Entonces hoy día que trabajamos piernas también le vamos a poner un poquito de glúteo, a pesar que por lo general cuando uno trabaja piernas se activa también el glúteo, pero hoy día le vamos a dar algunos ejercicios específicos para esa zona. Vamos, comenzamos. Al otro lado. No sé cómo quedaron las que hicieron la clase el día lunes, pero yo al menos he quedado dolorida de tríceps y de pie un poquito. Pero hoy día vamos a darle todo, ustedes ya saben. Buen pensamiento positivo. El no puedo, dejémoslo fuera, quedémonos con él sí puedo. Vamos, adelante. Bien grande, le damos movilidad primero a las articulaciones. Vamos al otro lado. Vamos, bajamos el tronco y vuelvo arriba. Vamos, rodillitas. Vamos a un lado. Al otro lado. Vamos, trotecito en el puesto ahora. Trotecito, incorporamos brazos bien grandes, pero la música no. Vamos, brazos bien Ojalá que nunca pare el DJ de sonar.
Pero ¿cómo otras veces se hace? Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. La fiesta no se acaba, baby, síguelo. Que esto hasta mañana, ven, pégamelo. Vamos, pequeño saltito adelante. Solo dímelo. Y más tarde en la noche te complazco yo. A mí me gusta fincao, tu cuerpo pegado. Pa' decirte lo más que me ha gustado. Y póngale ritmo acelerado. Siga con el trote en el puesto. ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Las que bellaquean, las que colaboran. Las que lo tuerquean como a 100 por hora. Y sin mirar la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Vamos, 4 tiempos. Él dice que termina a las 3, pero Toque yo le con pagué el codo. pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Estacionen su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo. Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no. Dale mami, muévelo. Vamos, doble. Dueña del terreno. Y ahorita más dueño Activando de buena forma. como viernes de estreno. Piernas. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga el Queda ahí. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Llevemos taloncito al glúteo. Dice que termina Pongámosles un poquito de brazos al movimiento. pa' que siga a las 10. Vean ese glúteo. Se van a toa, van a toa. ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Dale mami, muévelo. Dale mami, muévelo. ¿Dónde están las nenas que Quedamos doble en cada lado. Ay, yo tranquila, mami. Brazos firmes en todo momento. Ay, yo tranquila, mami. Tranquila, baby. Ay, yo tranquila, mami. A quien conoce por Sofía la conozco por estrella. No dejo una huella, Quedo ahí en el puesto. es una sensación. Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene. Su Prepárese. movimiento me entretiene. Que nos vamos arriba. Para mí es solo atracción. Para ti más que una Dale, sube, sube, mantén siempre movimientos de brazos. ilusión. Para ti conlleva un gran El movimiento. Así es que lo veo. Para ti es amor, dueña de tu corazón. Para mí solo un deseo. No hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje. Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un Vamos, siga, siga, siga. Quedo ahí. Tomen agüita a cada ratito. usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Seguimos. Lo que quiere siendo la más bella. Conmigo es que le carga toda su furia. A ti te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria. Usa su astucia pa' envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia. Mientras tú le compras Prepara esa rodilla. Le llevamos arriba. En 8 tiempos. Vamos, 1, 5, 6, 7. Cambio. que la satisface en cualquier posición. Conmigo hace mi locura, comparte su aventura. Yo soy el que le va a 8. Sigue. Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella. Repite. No le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su Continúa. disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Acompaña el movimiento con los brazos. Última. Queda ahí. Atrévete, salte del closet, destápate, quita
quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Para esas piernas. Bajo. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete. Vamos, baja, baja, baja. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sur como si fuera un wiper. Que Tú eres callejera, street fighter. cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el Queda arriba. abdominal que va a Vamos, explotar sigue, sigue, sigue. como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la pata como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuaná, no hay más nada para nada que yo te voy Voy para rodilla arriba doble. que yo también quiero consumir de tu perejil. Y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del Vamos, sigo siempre tápate, quítate, estirándolo lo más que puedas. que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, Vamos. deja el show, Separamos las piernas. mini, Sentadilla. Cambiamos de lado. Vuelvo al... más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jarda. Mira, nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres Vamos, vamos, aquí esas piernas. Llamamos de Guaynabo City. Conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el triqui. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way. Yo te lo juro de que por ley Sigue un poquito más. todas las boricuas Vamos, todavía no pares. ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate para cosechar nalgas de 14 Quedo en el centro. Aguanta ahí un poquitito. Punta de pie. Que apunten hacia afuera. esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte, Arriba. préndete, sácale chispa al starter. Seguimos. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo Vamos. Abre. Ayer, cuando hacíamos esta apertura, lo combinamos con la flexión lateral para darle más énfasis al oblicuo. Ahora mantengo arriba solamente abducción de cadera para darle énfasis al glúteo. Vamos atrás. Olvídate de que tienes rodillas, concéntrate solo en tu cadera. Abro, misma pierna. Vamos. Dale atrás. Pierna de apoyo firme en semiflexión. No estirada. Ahí va en semiflexión para que tenga buen apoyo. Cambio de pierna. Concéntrate en tu glúteo medio. Vamos atrás. Solo cadera. No hay rodilla. Abro. Dale atrás.
Queda. Vamos, sigue, sigue, sigue. Vamos, piernas firmes y combinamos el movimiento con un puño. Dale. Sigue, sigue, sigue. Un pelín más. Vamos. Queda. Agüita en cada rato, ¿eh? Vamos. Las piernas por el piso. Acompaña el movimiento de brazos. Movimiento vigoroso de brazos. No estemos ahí brazos quietos, no. Vamos. Sigue, 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 sigue. Aguanta, aguanta, aguanta. Piernas firmes. Queda ahí. Ya nos queda poquito del calentamiento. Dale, dale. Dale. Abajo sube. Sigue, sigue. Aguanta un pelín más. Queda. Eso, vamos, vamos. Levanta un poquito el trote ya para ir finalizando el calentamiento. Dale, mantén ese talón al glúteo. Recuerda que ahora estamos activando. Excelente. Terminamos la primera parte. Ahora sí, vayan a preparar su estación de trabajo. Vayan a buscar sus colchonetas o lo que sea que ocupan para realizar la clase. Y aquí tengo las mías. Toma agüita, no se queden quietas o quietos. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga
Ya está. Primer ejercicio. Vamos a dejar la colchoneta al lado, sí. Y siempre me quedé con la ganas de atraparte y subiste. La falda quita por yo estoy. Un ejercicio combinado en el que se ocupa harto la fuerza del cuádriceps y del glúteo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer sentadilla 90 grados normal. Voy a ir arriba. Cruzo. Vuelvo. Cruzo. Vuelvo. Cruzo. Vuelvo. Cruzo. Cada vez que hago la estocada cruzada, el princess o el nombre que ustedes conozcan ese ejercicio, voy a contar. Vamos a hacer 10. ¿Por qué vamos a hacer 10? Porque le vamos a poner un poquito de carga al ejercicio. Este ejercicio lo hemos hecho harto cuando hacemos hit. El princess, el que o la estocada cruzada atrás. ¿Ya? Así que ustedes ya la saben hacer. A menos que haya por ahí alguna personita nueva que está haciendo la clase que no sepa. Cuando voy, la estocada es atrás, ¿cierto? Donde tengo la pierna, atrás. Esta es cruzada, cruza por la pierna de apoyo, larga la pierna, no tanto tampoco, la idea es que vaya larga y alcance a hacer la flexión de rodilla de las dos piernas. Ya no que vaya abajo y que la otra que estira y no alcanza a hacer la flexión. Ahí ustedes calculan la distancia que tienen que tener. Este es el momento para estarlo calculando, cuando yo la estoy haciendo, no cuando ya estamos contando las repeticiones. ¿Ya? Yo hoy día le voy a poner 10 kilos. Si usted se anima, ponga más peso nomás. ¿Ya? Vaya probando. O si nunca lo ha hecho con peso y siente que el ejercicio ya le sale de buena forma, ya puede mantener la estabilidad. Yo sé que algunas encuentran que hablo mucho, pero la idea es explicar bien el ejercicio igual ahora que se puede. Cuando estamos a veces presencial cuesta un poco por el tema del espacio, que tenemos que estar bien separadas. A lo bueno es que yo ahí la estoy mirando, ahora no. Entonces hay que gritar harto también. Si yo siento ya tengo buena estabilidad, manejo este ejercicio de buena forma, no me voy hacia el lado, resisten mis piernas el peso de mi cuerpo solo, vamos con más peso entonces. ¿Ya? Si usted tiene un bidón, la mochila puesta en la espalda, un disco, el peso extra bien cerquita del cuerpo. Si tiene una barra, tiene que tener buen equilibrio así para la barra, para usar una barra. Peso lo más cerca del cuerpo. Si tiene las mancuernas, al ladito. Yo lo voy a hacer de las dos formas, con esta pesita para mostrar con un peso y con las mancuernas para que vean con los dos pesitos. ¿Ya? Cada vez que comenzamos con la sentadilla, cada vez que hacemos una estocada cruzada, se cuenta. Y terminamos con una sentadilla en el centro. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. Una. Dos. O sea, una, perdón. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Termino con la sentadilla arriba. Si usted no tiene peso, está trabajando solo con el peso del cuerpo y siente que a lo mejor le falta un poquito, haga más repeticiones. ¿Ya? Porque se le llama princess. Es cuando me contaban, ay. Ya. Cosa importante también, cuando voy atrás, la idea es que la pierna no me quede juntita con el talón del otro pie, sino que tenga cada una su espacio para movilizarse de la mejor forma. Ahora vamos a ocupar mancuernas que son del mismo peso. Si usted siente que le falta estabilidad todavía para realizar de buena forma el ejercicio, practique, hágalo. No me resulta. Y se queda ahí, ay, que no puedo, lo puedo cambiar. Hágalo sin peso corporal, o sea, con su peso corporal nada más, sin peso extra. Y vaya agarrando bien la técnica, vaya agarrando buen equilibrio, buena estabilidad.
y después se lanza con más pesito. ¿Ya? 12 vamos a hacer ahora. Cada vez que hago la estocada cruzada se cuenta, comienzo y termino con una sentadilla. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra cosa que tengan, si ya te sale bien el ejercicio y lo puedes hacer con un peso extra, que es importante para potenciar aún más la fuerza muscular que queremos trabajar. Voy abajo, pierna de apoyo. La idea es que este apoyo que este apoyo que se mueve esté lo menos posible en contacto con el piso. Lo necesito para estabilidad. Atrás sí, bajo, pero al subir tengo que tratar de despegarlo lo antes posible. Ahí, por ejemplo, yo ahí no puedo despegar del piso cuando todavía no estoy en extensión con la rodilla, ya, sino que ahí lo despego del piso y sube esta pierna sola. El glúteo y el cuádriceps suben solo el peso de mi cuerpo. Vuelvo a bajar. ¿Ven ahí? Arriba, 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 arriba. Incluso bajo un poco y después apoyo el pie. No apoyo el pie y bajo. Bueno, si ustedes están recién, no pueden hacerlo así. Apoyo el pie y bajo. Pero si no, que ya la mayoría de ustedes, bajo, bajo, apoyo el pie. Saco el pie, subo, 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 subo y bajo. ¿Se dan cuenta? Y le ponemos un poquito más de carga a la pierna que queremos trabajar. Ya. Vamos a hacer 16 ahora. No, 14. 14. Ya. ¿Listas? Comenzamos. 1. No lo haga rápido. 2. 3. Toma en consideración, aplique lo que recién conversamos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Concéntrese en su cuerpo. 10. 11. 12. 13. 14. Excelente. Ahora sí, vamos a la colchoneta a trabajar un poquito de aductor. Si usted tiene pesitos, póngaselos por mientras en el tobillo. Si tiene las tobilleras, póngaselas nomás. Y si no las tiene a mano, póngale pausa al video, vaya corriendo a buscarlas, se las pone y sigue. Recuerden tener el pie horizontal. Ahí, paralelo al piso. Sube siempre así. Y que esté alineado con su cadera que esté de ladito, no que esté mirando hacia arriba o la tele. Ahí me acomodo, me concentro en mí, en mi cuerpo. Si se hace el ejercicio, me olvido de la tele, de la pantalla y me concentro en mí. Horizontal, subo, bajo, el pie se mantiene un poquito en el aire, no descansa en el suelo, sino que se mantiene siempre arriba. Subo, la pierna no adelante, sino que alineada con su cadera. Vamos. 15 y 15. 15 lentos, 15 rápidos. Ya. Comienzo. 1. Los que no tenemos peso, hacemos un poquito más lento. Aguanto arriba y bajo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedo arriba, pulso, vamos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, cambiamos de lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos arriba. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, arriba, 16, 17, 18, 19. 30, vamos. Hasta ahora espero que vayan bien. Las que tienen peso nomás yo creo que están ahí más o menos, pero que cueste no quiere decir que no se pueda. Así que vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, esta canción me gusta. Pensando si me amas yo. Aguanto arriba. 30. Vamos, comenzamos el tiro, la tercera. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos, que el pie no toque el piso. 14, 15, subo. En la noche lloro como un mamao, con cuantas gatas y yo he vacilado, pero acá 28, 29, 30. Vamos, última. Como un niño si le quitan su termo, primo por todo lo que ha pasado. La chaval, la choquea de cuñao. Comenzamos al tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos arriba. 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30. Vamos, ahora en el siguiente ejercicio lo vamos a hacer de pie. Yo voy a ocupar la colchoneta, pero solamente como guía.
que vamos a hacer una estocadita atrás y una rodilla arriba. Voy a ir atrás, estocada arriba. Vamos a hacer 10 por pierna. Ese es el ejercicio. Vayan haciéndolo conmigo para que vayan viendo su equilibrio, qué tal en caso no les salga por algún problema. No porque no por flojeritis, ¿ya? No porque les cueste demasiado. Si les cuesta demasiado, traten de sacar las que ustedes puedan y a lo mejor después terminamos las últimas 10 haciendo la estocada ahí en el puesto. Ya, si les cuesta por equilibrio, traten, háganlo sin peso primero, agarren equilibrio y después se tiran con más peso. ¿Ya? Aquí, mochila en la espalda con peso, mancuerna, barra, disco, lo que sea. La barra, sí, acuérdense, si tienen ya mejor equilibrio, no hay problema. Vamos, comenzamos adelante. ¿Por qué la colchoneta? Porque me sirve de guía. Tengo que llegar al otro lado de la colchoneta con el pie. Entonces me ayuda a tener mejor estabilidad, a separar de mejor manera las piernas, no hacerla tan cortita, sino que me exige que tengo que extender más la pierna atrás. ¿Ya? Comenzamos con 10 por pierna. ¿Listos? Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos al tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como vamos, yo creo que le vamos a subir un poquito, ¿cierto? Subamos 15. Yo sé que ustedes pueden. Si terminaron las 10 y sienten que no podían más, mantengan las 10. Pero estas decisiones son a conciencia. Por ejemplo, yo ahora también me cansé, pero yo creo que puedo más. Entonces ustedes, por eso es importante que conozcan su cuerpo también. Si solamente es cansancio normal, estamos haciendo ejercicio, no estamos acelerando nuestras pulsaciones, nuestra frecuencia cardíaca. Entonces es obvio que se van a cansar, que se van a agitar, pero que es lo importante que ustedes sepan qué tanto exigirse. Para eso tienen que conocer su cuerpo, empezar de a poco, ir tanteando y probando. ¿Ya? Vamos, 15. ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos por la segunda. 1. Aguante ese equilibrio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente.
¿Cuántas? ¿Cuántas dicen ustedes? A ver, ¿cuántas? ¿Mantenemos las 15 o le subimos un poquito? Subámoslo un poquito. Ahí sí. ¿Cuánto dicen ustedes? ¿Mantenemos las 15 o subimos? Desde aquí yo ya sé lo que quieren. Y sé lo que quieren unas y lo que quieren otras. Vamos a poner el 20. ¿Ya? Comenzamos en 3, 2, 1. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peso hacia abajo, 10, 11, no se queden adelante, 12, 13, 14, 15, aguante ese equilibrio, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Ahora sí que sí. Vamos por la última atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos que salen las 20. 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Vamos a trabajar isquiotibial. Traiga su cajoncito, silla, sillón, lo que haya ocupado las clases pasadas para hacer la extensión de cadera y trabajar isquiotibial. Ya. Vamos. Que el cansancio solamente no sea un factor predominante para que ustedes digan hasta aquí no más puedo. No. Musculatura, sistema muscular. Entonces eso tiene que ser lo que predomina. Como trabajamos HIIT, ahí ya sí se cansa, nos cansa igual los músculos, pero hay a veces sentimos que ya no podemos más, pero ahora no. Vamos, voy a explicar, primero vamos a explicar el ejercicio. Taloncitos puestos arriba, aunque ustedes ya dominan la técnica, lo hemos hecho varias veces, sobre todo en la clase presencial no se puede hacer mucho porque no hay donde apoyar las piernas, pero aquí en las clases online sí, entonces tenemos que aprovechar y por eso es importante que ustedes no se pierdan las clases, no solamente se dediquen a hacer las clases presenciales y después es que no me motiva, es que no puedo. No, su motivación intrínseca tiene que ser más fuerte que toda esta pandemia y que todo lo que estamos pasando tienen que estar ahí entrenando al pie del cañón. Vamos, taloncitos puestos sobre nuestro apoyo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Extender la rodilla arriba, estiro la rodilla. Cuando hago el puente de glúteo, planta, la idea es que vaya y me preocupo de mi cadera. ¿Se dan cuenta? Mi rodilla igual se estiran, pero la fuerza principal yo la necesito de la cadera. Aquí no. Aquí es la rodilla un poquito más estiradas arriba. La idea es que cuando subo, las rodillas me queden estiradas o lo más estiradas posible. Que tampoco es bueno recargar que es muy estirada y que quede todo el peso sobre la articulación. Ya, ahí. Y ahora
Vamos a poner un poquito de peso sobre la cadera para comenzar con el ejercicio. Yo trato de repetirle lo mismo a todas las clases por si hay alguna que no hizo la clase pasada y esté en esta. Mochilita con peso, los tirantes que van en la espalda, en las rodillas, la plantamos aquí sobre la cadera y llevo arriba. Acomódense bien. En el rato que estuve explicando, la idea era que ustedes fueran haciéndolo también para no mermar las repeticiones. Ya, listas, comenzamos. 1, bajo lento. 2, bajo lento. 3, 4, 5, toco y sube la cadera al tiro. 6, bajo lento. 7, 8, 9, 10, 11, 12, eran 12 nomás. Ahora si la primera anduvieron bien, a lo mejor le falta un poquito. Yo anduve con esfuerzo pero bien. A lo mejor ustedes tienen que sentir que trabajar cada isquiotibial. A eso le estamos poniendo énfasis en este momento con el movimiento que estamos ejecutando. Si usted sintió que le faltó, a lo mejor no hizo la suficiente fuerza, no sintió nada, ponga un poquito más de peso o la bajada hágala más lenta. Ahora le vamos a poner un poquito más de énfasis en la bajada. Subo la cadera explosiva, bajo lento ya. Prepárese para la segunda. Comenzamos. Arriba rápido, bajo lento. 2, 3, 4, 5, 6, baje lento. 7, 8, 9, lento. 10, 11, vamos. 12, aquí sí costó. Costó. Oye, cuando retomamos nuestras clases presenciales, motívense, chiquillos. Antes, la verdad, hacíamos el taller de forma un poquito más precaria con nuestras botellitas con agua y ahora llegaron estas mancuernas espectaculares para que las ocupemos en nuestras clases. Así que a motivarse a ir a las clases presenciales cuando las retomemos. ¿Ya? Aquí vean que nosotros siempre las tenemos ahí presentes en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y tratamos de, bueno, el departamento de deportes trata de llegar a ustedes lo mejor que se pueda. Vamos, tercera. Acomódese el pesito sobre su cadera, lo más cerca de la cadera que se pueda. Igual que la serie pasada, subo de manera explosiva, bajo lento. Ya, comenzamos. 1, baje lento. 2, 3, 4, 5, 6, vamos lentito abajo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baje lento, esta es la última. Bien. Vamos arriba. Tome agüita. Evite quedarse ahí, tira en el piso. Despejamos un poquito porque vamos a hacer desplazamientos hacia el lado. Encima de la nota me siento yo.
que se trae corto me tiene mal. Parece de cirujano, pero es natural. Ya, ¿qué vamos a hacer? Mientras se recuperan, yo explico el siguiente ejercicio y ustedes ahí lo hacen en sus casitas para, recuerden, no mermar las repeticiones y poder hacerlo de manera fluida. Vamos a hacerlo con los pesos, con mochila, con mancuerna, barra, acuérdense. Yo lo voy a hacer con las barritas a los costados, posición de sentadilla. Vamos a hacer 1, 2, arriba vuelvo, 1, 2, arriba vuelvo. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos. Aquí, apoyaditos, las mancuernas, la barra, lo que tengan, de la manera más segura posible, ¿ya? Eviten hacer acciones inseguras, así como hay unos videos por ahí circulando en las redes sociales, no queremos que nadie se accidente. Posición. Yo aquí prefiero usar un peso nada más. Por ejemplo, después voy a usar esa de 10 kilos, estas son 5 y 5. Me acomoda más para ir haciendo el desplazamiento. Consejo para ustedes, para que vayan viendo que les acomoda más, ¿ya? Si tienen una mochila y le pueden echar los pesos arriba, mejor todavía. Comenzamos. 1, 2, arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Se pueden poner los pesos arriba también. 6, 7, 8, 9, vamos a hacer 10, 10. Uf. Mejor con los pesitos arriba. A mí al menos me gustó más, me acomodó más con los pesos arriba, porque no quita el rango articular en el cual podemos desplazar la pierna hacia el lado. Ya. Preparé la segunda. Vamos a probar esta, ¿qué tal? Postura, acuérdense, sentadilla. No, rodilla no mirando hacia adentro. Manos afuera, punta de pies. Hacia adelante, comenzamos. Largo ese paso. 2. Arriba. 3. 4. 5. Yo bajo un poquito antes de subir, si se dan cuenta. Bajo y subo. 6. Porque de repente uno con el desplazamiento levanta la cadera y pierde la postura de la sentadilla. Entonces bajo y subo. 7. 8. Vamos a hacer 12. 9. 10. 11. 12. Uf. Si me salté una, usted haga la que corresponde, ¿eh? O si hizo una de más, usted la hace conmigo. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Aquí la idea es que ocupemos el músculo. No que tratemos de usar vuelo, no, sino que sentamos, que trabajando el músculo de las piernas. Y el glúteo también. Cuádriceps y glúteos. Vamos, esta es la última. Y elongamos. Así que póngale todo, si tiene un poquito más de peso y siente que sus piernas pueden, póngale más peso nomás. Vamos. DJ, ¿qué pasó con la música? Pónganos ahí una música para hacer las últimas repeticiones que nos faltan. Ahí sí. Vamos.
Hacer 14. Concentrados, no se apuren. Háganlo bien hecho. Vamos. Comenzamos. 1. Abajo, recobro la postura. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos, nos quedan 4. 11. 12. 13. Vamos. 14. Excelente. Fuertísimos aplausos para ustedes. Y vengan, no se me alejen, que ahora se nos viene nuestro chocalé virtual de siempre. Ahí sí, excelente. Para terminar la clase con el mejor ánimo posible. Vamos a elongar. Vamos. Relaje un poquito, así que a lo mejor quedó con las piernas muy apretaditas. Relaje. Camine, tome agüita y nos vamos a la colchoneta a elongar. Ya. Día de lluvia. ¿Qué mejor que calentar el cuerpo? Ejercicio, ¿cierto? El de quedarnos sentado en la estufa tomando mate, arriba y hacer ejercicio. Ya. ¿Listos? ¿Listas? Ya saben este ejercicio, ya saben este movimiento, esta elongación. Vamos adelante, cadera lo más cerca del piso posible, manitos por dentro. Vamos, fuerza, se lleve esa caderita hacia adelante. Estire lo más que pueda. Vamos atrás. Piensan que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo, mientras se mantenga escondido, que somos más que amigos, que nunca nos comimos, pero nos devoramos y cada cual por su camino. Vuelvo al centro, sube la pierna, el pie, mantengo la posición derechitos. Vamos a estirar ese cuádriceps. Cambiamos de pierna. Adelante. Yo tranquilo me la como en silencio. Contigo ninguno puede inventar. Estoy al tanto para el que se ponga menso. Piensan que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo, mientras se mantenga escondido. Aguantadita de bajar esa cadera lo más que pueda. Vuelvo al centro. Vamos atrás. Siempre que la veo en la disco conmigo amanece. Y sabe bien que está conmigo y que a mí me apetece. Y es de la que incita a los hombres al lío meterse. Con sus ojos laser, se depila con laser. Siempre que la veo en la disco conmigo amanece. Y sabe bien que está conmigo y que volvemos al centro. Sube el pie hacia el glúteo. Mantengo espalda derechita. Estiro cuádriceps, mantengo un poquito la postura. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo, mientras se mantenga escondido, que somos más que amigos, que nunca nos comimos, pero nos devoramos y cada cual por su camino. Young King, baby. White House of Hate. Vuelvo atrás. Vamos, nos sentamos. Juntamos planta con planta.
de sonar pa' que siga el baile. Manito, tobillo, Termina las 3, codito, rodilla pa' que siga las 10. y chuchupa. Ojalá que Vamos. nunca pare el DJ de sonar pa' que Vamos a siga soltar un el poquito baile. la polera ahí por si acaso. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. La fiesta no se acaba. Aguanto y mantengo Esto hasta mañana, ven, pégamelo. lo más que pueda, Lo que sientes solo manteniendo la dímelo. espalda derechita, inhalo y exhalo. A mí me gusta fincar. Vamos, juntos. Adelante, perdón. Adelante, vamos. Y póngale ritmo, acelero pa' que mueva lo que en el gym ha trabajado. ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Las que bellaquean, las que colaboran, las que lo tuiquean como a 100 por hora y sin mirar la hora. Subo suavecito. Separamos las piernas. Vamos adelante. Ahí lo más adelante que puedan. Y ahí se quedan. Sin doblar la rodilla. El DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Vuelvo arriba. Estacionen su vehículo. Nos juntamos planta con planta una vez más. Vamos DJ, repítelo. Una sí, una no, una sí, una no. Dale mami, muévelo. Hazte dueña del terreno. Y ahorita más dueño yo. Y te sueno como viernes de estreno. Ojalá que nunca pare el Vuelvo DJ de arriba. sonar pa' que siga el baile. Adelante. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga Subo las 10. suavecito. Y acomodamos. Y un fuertísimo aplauso para todos. Eso, como siempre. Pésense, quiéranse, ámense, felicítense por tomar esta decisión, ¿ya? Porque esto es una decisión. Nosotros todos los días tomamos decisiones que nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida o a empeorarlo. Esta decisión que tomaron ustedes era la correcta. Así que felicitaciones por eso. Nos vemos mañana en el siguiente entrenamiento. Espero se encuentren muy bien. Cuídense harto. Tomen harta agüita, ¿ya? Eso sí es importante. Tomen harta agüita a pesar que hace frío. Y hidrátense súper bien durante todo el día. Y traten de alimentarse lo más sanito que se pueda de acuerdo a las posibilidades que tenemos cada uno. Esas también son decisiones importantes. Que como una cosa u otra, también decisiones importantes en la vida. Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos mañana. Chao, chao.